23:30 Los estrechos callejones del distrito industrial atrapaban la oscuridad. Entre imponentes almacenes. Las farolas rotas parpadeaban como velas agonizantes, proyectando sombras distorsionadas sobre el hormigón manchado de aceite. Los gritos rasgaron el silencio como una cuchilla. Una furgoneta negra, luz roja. Dos figuras enmascaradas arrastraban a una mujer con un traje de negocios desgarrado. Hacia la oscuridad. La mayoría de la gente habría corrido, pedido ayuda, rezado para que alguien más actuara. Pero Marcus Thompson no era como la mayoría. El guardia de seguridad de Knight, de 43 años, se movía como un fantasma entre las sombras, sus botas de trabajo desgastadas resonando silenciosamente sobre el pavimento. En un movimiento fluido, golpeó el punto de presión del primer secuestrador. El hombre se desplomó. El segundo atacante se giró solo para recibir un codazo de Marcus en la sien. 30 segundos. Dos cuerpos inconscientes. Una mujer atónita mirando a su inesperado salvador. ¿Estás herida?, preguntó Marcus. Pero la forma en que le tomó el pulso y escudriñó las sombras le reveló todo lo que necesitaba saber sobre quién era en realidad. Las manos de la mujer temblaban mientras se alisaba a él. Blazer desgarrado, sin apartar la vista del rostro de Marcus. Elena Rodríguez había lidiado con salas de juntas hostiles y negociaciones despiadadas, pero nada la había preparado para este momento. El hombre que estaba frente a ella parecía un obrero cualquiera que volvía a casa después de un turno nocturno. Sin embargo, acababa de neutralizar a dos secuestradores armados con precisión quirúrgica. Su rostro curtido permanecía tranquilo, casi aburrido, como si la violencia fuera solo un inconveniente más de un martes por la noche. Notó cómo sus ojos recorrían continuamente el entorno, catalogando cada sombra y cada posible amenaza. Esto no era suerte ni adrenalina. Era entrenamiento. Estoy bien, logró decir Elena, con la voz más firme de lo que se sentía. Marcus asintió una vez y sacó un viejo teléfono plegable, marcando lo que ella supuso que era el 911. En cambio, habló con voz cortante y profesional sobre los protocolos de limpieza y extracción. A Elena se le heló la sangre. ¿Quién la había salvado exactamente? ¿Y por qué sonaba como si estuviera informando a un superior? Cuando Marcus colgó, se volvió hacia ella, con la misma calma mesurada. Me llamo Marcus Thompson. Trabajo como guardia de seguridad nocturno en el complejo industrial Morrison. Señaló a los hombres inconscientes. Esto no fue casualidad. Alguien te quería. Específicamente. La mente de Elena daba vueltas mientras Marcus la ayudaba a subir a su destartalada camioneta, estacionada en la penumbra. Ella era la directora ejecutiva de MindTech Solutions, una de las empresas tecnológicas de mayor crecimiento en la costa oeste. Sus enemigos eran rivales corporativos, no criminales violentos que contrataban a secuestradores profesionales. Y allí estaba ella, salvada por un guardia de seguridad que se movía como un miembro de las fuerzas especiales. Mientras recorrían calles vacías, Elena estudió el perfil de Marcus bajo la luz del salpicadero. La mandíbula fuerte, los ojos alertas, que no pasaban por alto nada, la forma en que sus manos se mantenían firmes en el volante a pesar de lo que acababa de suceder. Había construido su carrera leyendo a la gente, y todo. En Marcus Thompson gritaba que tenía un pasado clasificado. La pregunta era por qué un hombre con sus obvias habilidades trabajaba como vigilante nocturno. ¿A dónde vamos?, preguntó Elena, rompiendo el silencio que se había extendido entre ellos. Marcus la miró por el retrovisor, y ella captó algo inesperado en su expresión. Preocupación, no por él, sino por otra persona. Mi hija,
dijo él simplemente. Emma está con mi vecino. Pero después de esta noche, no hay ningún lugar seguro hasta que descubramos quién está detrás de esto. Elena sintió una extraña opresión en el pecho. Este hombre había arriesgado su vida por una desconocida. Y ahora estaba poniendo a su hija en peligro por su culpa. Ella siempre se había enorgullecido de ser independiente, de no necesitar nunca ser rescatada ni protegida. Esta noche había destrozado por completo esa ilusión. Al llegar a un modesto barrio con casas pequeñas y vallas metálicas, Elena se dio cuenta de que estaba a punto de entrar en un mundo tan ajeno para ella como su imperio empresarial lo era para Marcus. La casa era pequeña, pero estaba meticulosamente cuidada, con un pequeño jardín y campanillas de viento que tintineaban suavemente con la brisa nocturna. Marcus se movía con la misma cautelosa precisión, revisando las ventanas y observando la calle antes de dejar que Alina lo siguiera hasta la puerta principal. La señora Chen, una anciana asiática con una bata floreada, abrió la puerta antes de que Marcus pudiera llamar. Sus ojos se posaron inmediatamente en la ropa desgarrada de Alina y en la tensa postura de Marcus. ¿Todo bien?, preguntó en un inglés con acento, con una evidente preocupación maternal. Marcus asintió, pero no dio más detalles. Emma está dormida en la habitación de atrás. Gracias por cuidarla, señora Chen. La anciana observó a Elena con ojos penetrantes. Antes de desaparecer para buscar a la niña, Elena contuvo la respiración, esperando conocer a la persona más importante en el mundo de Marcus. Emma Thompson apareció, frotándose los ojos soñolientos. Una niña de 9 años con el cabello oscuro de su padre y una mirada vivaz. Llevaba un pijama de dinosaurios y abrazaba un conejo de peluche desgastado. Al ver a Elena, su expresión pasó de la confusión a la curiosidad. ¿Quién es la chica guapa, papá?, preguntó Emma. Mamá preguntó, y Elena sintió que su corazón hacía algo inesperado. Nadie la había llamado guapa en años. Sus colegas de la sala de juntas usaban palabras como intimidante, brillante o despiadada. Guapa no formaba parte de su vocabulario profesional. Marcus se arrodilló a la altura de Emma, y su actitud se suavizó de tal manera que a Elena se le oprimió el pecho. Esta es la señorita Rodríguez, cariño. Se va a quedar con nosotros unos días. Emma asintió solemnemente y luego miró directamente a Elena. ¿Estás en problemas? Papá solo trae gente a casa cuando necesita ayuda. ¡Qué ingenuo! El interior de la casa de Marcus contaba una historia que Elena no esperaba. Los muebles eran modestos pero cómodos, con fotos familiares que cubrían cada superficie disponible. La mayoría mostraban a una mujer hermosa con Marcus y una joven Emma. Los tres, riendo por alguna broma compartida. Los ojos de Elena se detuvieron en una foto en particular, donde la mujer estaba claramente embarazada. La mano de Marcus cubría protectoramente su vientre. Era Sara, la madre de Emma, la esposa de Marcus. La mujer no aparecía en ninguna foto reciente, y Elena notó el sutil cambio en la expresión de Marcus cuando la sorprendió mirándola. Muerte, no divorcio. La comprensión la golpeó como un puñetazo. Este hombre ya lo había perdido todo una vez, y ahora estaba arriesgando lo poco que le quedaba para protegerla. El peso de esa responsabilidad se posó sobre los hombros de Elena como una losa de plomo. Emma no tenía tales reservas sobre su inusual huésped. Mientras Marcus revisaba las cerraduras y bajaba las persianas, Emma hablaba sin parar sobre la escuela, sus dibujos y su ambición de ser veterinaria o superheroína cuando fuera mayor. Podría ser ambas, le explicó seriamente a Elena. Los superhéroes probablemente también necesiten saber cómo cuidar animales. Elena se sorprendió, sonriendo genuinamente por primera vez en meses. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le había hablado de algo
¿Que no fueran informes trimestrales y proyecciones de mercado? Las inocentes preguntas de Emma sobre el trabajo de Elena dieron pie a explicaciones simplificadas sobre cómo dirigir una empresa, que de alguna manera evolucionaron. Ahora con Emma dibujando a los robots ayudantes de Elena en el reverso de viejos menús de comida para llevar. Marcus observaba desde la puerta de la cocina. Y Elena captó algo de vulnerabilidad en su expresión antes de que él se diera la vuelta. La distribución para dormir era incómoda, pero necesaria. Marcus le cedió su habitación a Elena y se quedó con el sofá. A pesar de sus protestas, Emma insistió en mostrarle a Elena dónde estaba todo, desde el baño hasta la cocina, pasando por su propia habitación, decorada con dibujos de criaturas fantásticas y retratos familiares que no incluían a su madre. Mamá está en el cielo, explicó Emma con naturalidad cuando notó que Elena la miraba. Pero papá dice que ella nos cuida, sobre todo cuando ayudamos a otras personas. Elena sintió que se le humedecían los ojos, cuando se había aislado tanto, que la fe sencilla de una niña podía hacerla llorar. Esa noche, acostada en la cama de Marcus, rodeada de su aroma y sus recuerdos, Elena miró al techo y se preguntó cómo su vida tan cuidadosamente controlada se había convertido en un caos. En una sola noche, Marcus ya estaba despierto cuando Elena apareció a la mañana siguiente, sin haber dormido nada. Estaba sentado a la mesa de la cocina con un portátil que parecía demasiado sofisticado para el sueldo de un guardia de seguridad, tecleando con una eficiencia practice. Emma estaba desayunando cereales y haciendo la tarea, mirando de vez en cuando a Elena para sonreírle. La escena era tan doméstica, tan normal, que Elena se sintió como una intrusa en su mundo pacífico. ¿Café?, ofreció Marcus, y Elena notó que tenía los ojos enrojecidos por el agotamiento. Quería preguntarle qué había estado investigando, con quien se había puesto en contacto, pero la presencia de Emma hacía imposible cualquier conversación seria. En cambio, se movían con sorprendente facilidad en la pequeña cocina. Elena ayudaba a Emma con la tarea de matemáticas mientras Marcus preparaba el desayuno. Por un momento, Elena se permitió imaginar cómo sería pertenecer a un lugar así. La ilusión se desvaneció cuando sonó el teléfono de Marcus. Su expresión se volvió gélida al escuchar la voz al otro lado de la línea. Vincent Morrison, dijo tras colgar, y a Elena se le heló la sangre. Morrison era su mayor competidor, un despiadado empresario que llevaba más de un año intentando adquirir Minetech. Sus ofertas se habían vuelto cada vez más agresivas a medida que Elena las rechazaba. Quiere reunirse contigo hoy, dijo. Si no te presentas, anoche fue solo el principio. Las manos de Elena empezaron a temblar. Morrison había orquestado su secuestro, lo que significaba que sabía perfectamente lo aislada y vulnerable que estaba. Marcus estudió su reacción con esos ojos penetrantes. Hay algo que no me estás contando sobre por qué Morrison quiere tanto tu empresa. Elena miró a Emma, que comía sus cereales con inocencia, y se dio cuenta de que estaba a punto de arrastrar a su familia a un peligro aún mayor. La verdad salió a la luz a borbotones. La compostura que Elena había mantenido con tanto esmero se resquebrajó bajo la mirada fija de Marcus. Mineche no estaba. Otra empresa tecnológica más. Desarrollaron un software de seguridad revolucionario que podía detectar y prevenir ciberataques antes de que ocurrieran. El padre de Elena había fundado la empresa con esa visión, pero murió antes de verla realizada por completo. La empresa de Morrison, TechVault, se especializaba en la tecnología exactamente opuesta a la que Minetech estaba diseñada para detener. Si Morrison adquiría su empresa, podría manipular ambos lados del mercado de la ciberseguridad.
Elena tenía pruebas de las actividades ilegales de Morrison ocultas en archivos encriptados a los que solo ella tenía acceso. Se estaba preparando para ir al FBI cuando Morrison decidió adoptar un enfoque más directo. Marcus escuchó sin juzgar, pero Elena podía ver los cálculos que se desarrollaban en su mente. Ya no se trataba solo de protegerla. Se trataba de impedir que un hombre peligroso obtuviera el control de una tecnología que podría afectar la seguridad nacional. Emma había terminado de desayunar y se estaba preparando para ir a la escuela cuando Marcus tomó una decisión que sorprendió a Elena. «No vas a ir. Hoy, cariño», le dijo a su hija. Con dulzura. El rostro de Emma se ensombreció, pero no protestó. Estaba claramente acostumbrada a los cambios repentinos en la rutina. «¿Vamos? ¿De aventura?», preguntó, con esperanza. Marcus sonrió, pero Elena percibió la tensión tras su sonrisa. Algo así. «Prepara tu mochila, con ropa y tus libros favoritos». Mientras Emma corría a su habitación, Marcus se volvió hacia Elena con sombría determinación. «Morrison lo convirtió en algo personal cuando involucró a mi hija. Pero sí. Vamos a detenerlo. Necesito saber todo. Absolutamente todo». Elena asintió, comprendiendo que su vida de secretos cuidadosamente guardados estaba a punto de convertirse en un libro abierto. La pregunta era si Marcus aún querría ayudarla, una vez que supiera toda la verdad. La revelación sobre la identidad de Elena impactó a Marcus como un golpe físico. Ella no era un aseo cualquiera que se había metido en un lío inesperado. Era la hija del hombre que había revolucionado la ciberseguridad. Y, lo que es más importante, era la jefa de su difunta esposa, Sara. 5 años atrás, Sara trabajaba como consultora legal para Minetech cuando murió en lo que la policía calificó como un trágico accidente. Marcus nunca había cuestionado las circunstancias, demasiado sumido en el dolor como para investigar más. Pero ahora, al ver el rostro de Elena, atormentado por la culpa, empezó a reconstruir una historia diferente. Sara descubrió algo sobre Morrison, ¿verdad?, preguntó en voz baja. Elena asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Encontró pruebas de que vendía vulnerabilidades a gobiernos extranjeros. Iba a testificar en su contra. Marcus sintió que el mundo se le venía encima. Y entonces murió. El peso de la muerte de Sara había marcado la vida de Marcus durante 5 años. Había dejado su puesto en el gobierno, incapaz de concentrarse en proteger a otros cuando no había podido proteger a su propia esposa. Había aceptado el trabajo de seguridad para estar cerca de Emma y crear una vida sencilla donde nada pudiera afectarlos. Pero el fantasma de Sara lo perseguía desde la tumba, atrayéndolo exactamente a la situación de la que había intentado escapar. La voz de Elena era apenas un susurro mientras continuaba. Morrison lo hizo parecer un accidente. Pero yo sabía que desde entonces había estado preparando un caso contra él, reuniendo pruebas, preparándome para el día en que pudiera hacerle pagar por lo que le hizo a Sara. Marcus la miró fijamente, viendo no a la refinada directora ejecutiva, sino a una mujer que había pasado 5 años cargando con el peso de la muerte de su esposa. La ira que esperaba sentir no llegó. En cambio, había algo más peligroso. Comprensión. La voz de Emma, que llamaba desde su habitación, rompió la tensión. Marcus y Elena se separaron, ambos intentando asimilar lo que acababan de descubrir. Cuando Emma apareció con su mochila llena, los miró a ambos con la mirada perspicaz que a veces tienen los niños. «Están tristes», observó. «¿Es por mi mamá?». Marcus se arrodilló a la altura de su hija, con el corazón encogido por su inocencia. «Sí, cariño, pero nos aseguraremos de que nadie más sufra. Como mamá». Emma asintió solemnemente y luego hizo algo que sorprendió a todos. Se acercó a
Elena y le tomó la mano. Está bien, dijo simplemente. Papá dice que mamá querría que ayudáramos a la gente que tiene miedo. La compostura de Elena finalmente se quebró por completo y se arrodilló a la altura de Emma, abrazándola con fuerza. La casa segura que Marcus eligió era un almacén abandonado en el mismo distrito industrial donde había rescatado a Elena. Parecía contraproducente regresar a la escena del crimen, pero la mente táctica de Marcus comprendía que Morrison esperaría que huyeran lejos y rápido. A veces, el mejor escondite estaba justo delante de las narices del enemigo. El almacén se había convertido años atrás en estudios de artistas, pero la crisis económica había dejado la mayoría de los espacios vacíos. Marcus lo había descubierto durante sus rondas de seguridad y conocía todas las entradas, salidas y puntos de vista. Más importante aún, el edificio tenía electricidad e internet precarias, cortesía de los pocos inquilinos que quedaban. Elena estaba impresionada a pesar de sí misma. Para un hombre que decía ser solo un guardia de seguridad, Marcus sin duda sabía cómo desaparecer. Al instalar su centro de mando temporal, Elena observó cómo Marcus se transformaba. Ante sus ojos, el padre amable y protector había desaparecido. En su lugar, se encontraba a alguien a quien Elena reconocía por los reportajes y documentales militares. Era el comandante Marcus Thompson, el hombre que había dirigido operaciones clasificadas en lugares que oficialmente no existían. Sus movimientos eran económicos y precisos mientras establecía protocolos de seguridad y la red de comunicaciones. Emma parecía impasible ante la transformación de su padre, acomodándose en un rincón con sus libros y dibujos, como si acampar en almacenes abandonados fuera lo más normal del mundo. «¿Esto es lo que hacías antes de que yo nace?», preguntó con naturalidad. Marcus hizo una pausa, mientras preparaba su equipo. «Algo así, cariño. Pero eso fue hace mucho tiempo». Elena se dio cuenta de que estaba viendo al verdadero Marcus Thompson por primera vez. El plan que habían ideado era audaz en su simplicidad. En lugar de huir de Morrison, lo atraerían a la luz del día. Elena aceptaría la reunión que Morrison había exigido, pero en sus términos y con sus preparativos. Marcus usaría sus antiguos contactos para asegurarse de que la reunión fuera monitoreada y grabada por las autoridades federales. Las pruebas de Elena, junto con los inevitables intentos de Morrison por silenciarla para siempre, proporcionarían todo lo que el FBI necesitaba para encerrarlo definitivamente. Era peligroso, potencialmente suicida, pero también era su única oportunidad de acabar con la amenaza de Morrison para siempre. Mientras perfeccionaban los detalles, Alina se encontró observando a Marcus trabajar con creciente admiración. Ya no se trataba solo de protegerla a ella. Se trataba de justicia para Sarah, de la seguridad de Emma y de cerrar este capítulo para todos. Emma había estado inusualmente callada durante la sesión de planificación, trabajando en lo que parecía ser otro de sus elaborados dibujos. Cuando finalmente lo levantó, ambos adultos dejaron de hablar. El dibujo mostraba una familia de 3 figuras de palitos, 2 adultos y una niña, de pie frente a una casa con un arcoíris sobre sus cabezas. Pero lo que llamó la atención de Elena fue la forma en que Emma había dibujado a la mujer. Se parecía muchísimo a Elena, hasta el traje de negocios, y el pelo largo y oscuro. «Esta es nuestra nueva familia», anunció Emma con orgullo. «Papá, Elena y yo». El rostro de Marcus pasó por varias emociones antes de asentarse, en algo que Elena no pudo descifrar. «Emma, cariño», comenzó con cuidado, pero la niña ya estaba pasando a su siguiente proyecto artístico. Elena contempló el dibujo, sintiendo algo cambiar en su interior.
Cuando había empezado a considerarse parte de esta familia, y más importante aún, cuando había empezado a sentir que eso era algo que deseaba con desesperación. La reunión con Morrison estaba prevista para la noche siguiente en el muelle abandonado donde Sarah había muerto hacía 5 años. La elección del lugar por parte de Morrison tenía claramente la intención de perturbar a Elena, un recordatorio de lo que le sucedía a quienes se le oponían. Pero Marcus lo veía de otra manera. El muelle estaba aislado, con pocas vías de escape y una visibilidad despejada. Si Morrison planeaba algo violento, había elegido el lugar perfecto para ser atrapado con las manos en la masa. Elena pasó el día preparándose para lo que podría ser su última actuación, practicando la mezcla de miedo y desafío que Morrison esperaría ver. Había construido su carrera leyendo a las personas y manipulando situaciones en su propio beneficio. Mañana por la noche, esas habilidades la salvarían o la matarían. Nunca antes se había jugado tanto, y nunca se había sentido más preparada. La lucha. Al acercarse el atardecer, Elena hizo un descubrimiento que lo cambió. Todo, oculto en los antiguos archivos de Sarah, que Marcus finalmente le había permitido examinar, había un mensaje de video destinado específicamente a Elena. Sarah lo había grabado apenas unos días antes de su muerte. Su rostro, sombrío por la determinación y el miedo, decía: Elena, si estás viendo esto, es que algo me ha sucedido y Morrison está actuando. Pero necesito que sepas algo que lo cambia todo. Marcus no lo sabe, pero yo no era solo tu asesora legal. Trabajaba encubierta para el FBI. Mi verdadero nombre era agente Sarah Chen, y me asignaron para protegerte porque tu padre nos contactó antes de morir. Él sabía que Morrison vendría a por ti, tarde o temprano. Las manos de Elena temblaban mientras asimilaba las implicaciones. La esposa de Marcus había sido agente federal, y su muerte no había sido solo un asesinato, sino el asesinato de una agente de la ley. Morrison no acababa de destruir a la familia de Marcus. Había cometido un delito federal que conllevaba la pena de muerte. La revelación sobre la verdadera identidad de Sarah desató en Marcus una furia como nunca antes había visto. Elena, el meticuloso control que había mantenido durante días se resquebrajó por completo, y ella vio al peligroso hombre que Morrison había despertado sin querer. Sarah no solo había sido su esposa y la madre de A. Había sido una compañera guerrera, alguien que comprendía el precio de proteger a los demás. Marcus la había llorado como una víctima civil de su mundo, pero saber que había sido agente federal cambió por completo la naturaleza de su dolor. Había muerto haciendo el trabajo que ambos habían jurado hacer. Y Morrison se había salido con la suya. Emma, sintiendo la tormenta emocional de su padre, se sentó en su regazo y lo abrazó por el cuello. «Está bien, papá», susurró. «Mamá todavía nos cuida. Y ahora Elena también está aquí para ayudar». La fe de la niña atravesó la furia de Marcus, recordándole por qué luchaba realmente. La confrontación final comenzó exactamente como la habían planeado. Elena llegó sola al muelle, con un micrófono oculto que transmitiría todo al equipo del FBI apostado en furgonetas de vigilancia alrededor del perímetro. Morrison la esperaba con 2 guardaespaldas, con una confianza evidente en cada gesto. Era un hombre alto, de unos 50 años, con cabello plateado y ojos fríos que le recordaban a Elena a un tiburón. «Me ha causado considerables inconvenientes, señorita Rodríguez», dijo sin preámbulos. «Pero eso termina esta noche». Elena se obligó a mantener la calma, recordando las instrucciones de Marcus sobre mantener el personaje. «Usted mató a Sarah Chen», dijo lo suficientemente alto para que el micrófono la captara claramente. La sonrisa de Morrison era genuinamente escalofriante. «La agente Chen era una desafortunada necesidad, al igual que usted está a punto de serlo». La confesión fue clara.
Y quedó registrada, pero Elena sabía que Morrison no tenía intención de dejarla vivir para testificar. Esto estaba a punto de convertirse en una lucha por la supervivencia. Lo que Morrison no había previsto era la habilidad de Marcus Thompson para desaparecer y reaparecer como un fantasma. El muelle podía estar aislado, pero también estaba rodeado de agua y sombras que proporcionaban un escondite perfecto para alguien con él. Entrenamiento de Marcus. Elena lo vio primero, una sombra que se movía a lo largo de las vigas de soporte del muelle, bajo los pies de Morrison. Los guardaespaldas eran profesionales, pero buscaban amenazas a nivel del suelo, no desde abajo. Marcus atacó con precisión quirúrgica, neutralizando a ambos guardias, antes de que Morrison se diera cuenta de que estaban bajo ataque. Pero Morrison era más peligroso que sus empleados. Sacó un arma y apuntó a Elena, usándola como escudo humano. Mientras los agentes del FBI se acercaban desde todas las direcciones. La agente Chen murió en vano, gruñó Morrison. Igual que ella. El marido estaba a punto de ver morir a su nueva novia. El disparo provino de un ángulo imposible, colándose entre Elena y Morrison con precisión matemática. El arma de Morrison salió volando. Su hombro se puso rojo mientras giraba y se desplomaba. Marcus se materializó de las sombras como un espíritu vengador, con su arma apuntando a la cabeza de Morrison. Esto fue por Sarah, dijo en voz baja. A su alrededor, agentes del FBI rodearon el muelle, deteniendo a Morrison mientras los paramédicos atendían su herida en el hombro. Elena se quedó paralizada en medio de todo, sin poder creer que hubiera terminado. Morrison gritaba sobre abogados y acuerdos de inmunidad, pero la grabación de su confesión aseguraría que nunca volvería a ver la libertad. Cuando el caos se calmó a su alrededor, Marcus enfundó su arma y abrazó a Elena. Por primera vez en 5 años, el asesino de Sarah enfrentaría la justicia. Por primera vez en su vida adulta, Elena sintió verdaderamente segura. 3 meses después, Elena Rodríguez ya no era la directora ejecutiva de Mindtech Solutions. Había vendido la empresa a un consorcio de empresas tecnológicas éticas, asegurándose así de que Morrison jamás se apropiara de las innovaciones de su padre. El FBI había recomendado una nueva identidad y un cambio de residencia. Pero Elena se había negado. Ahora tenía algo más importante que la seguridad. Tenía una familia. La modesta casa en el barrio de Marcus se había transformado en un hogar que les pertenecía a los 3. El piano de Elena ocupaba un rincón del salón, donde le daba clases a Emma todas las noches después de cenar. Marcus había fundado su propia consultora de seguridad, utilizando sus habilidades para proteger a personas que necesitaban ayuda pero no podían permitirse guardaespaldas tradicionales. El trabajo le daba un propósito sin exigirle que dejara a su familia durante largos periodos. Emma se había adaptado a su nueva normalidad con la resiliencia que caracteriza a los niños. Todavía echaba de menos a su madre, pero también la había acogido con cariño. Elena con la aceptación incondicional que muchos adultos envidiaban. Su rutina nocturna incluía deberes, práctica de piano y cuentos, con Elena y Marcus turnándose para leer los cuentos antes de dormir. Esta noche le tocaba a Elena, y había elegido un libro sobre princesas valientes que se salvaron a sí mismas. Mientras Emma se dormía, Elena reflexionó sobre cuánto había cambiado su definición de éxito. Los informes trimestrales y las reuniones de la junta directiva parecían reliquias de otra vida. El trabajo que importaba ahora se medía en la risa de Emma, el sueño tranquilo de Marcus y las fotos que se acumulaban en la puerta del refrigerador. La boda había sido pequeña, celebrada en el patio trasero, oficiada por la señora Chen y Emma como dama de honor y dama de honor, portador de los anillos.
La foto de Sara ocupaba un lugar de honor en la mesa de regalos, no como un fantasma a reemplazar, sino como la mujer cuyo amor había creado los cimientos de este nuevo comienzo. Marcus aún llevaba su anillo de bodas original en una cadena alrededor del cuello. El anillo de compromiso de Helena era una sencilla alianza que combinaba con la que Marcus le había dado a Sara años atrás. No intentaban recrear el pasado ni fingir que no había sucedido. En cambio, estaban construyendo algo nuevo a partir de las cenizas de sus respectivas pérdidas. Emma había insistido en soltar globos después de la ceremonia, uno por cada miembro de su familia extendida, incluyendo a Sara, los padres de Helena e incluso el difunto esposo de la señora Chen. Así saben que ahora estamos todos juntos, explicó con seriedad. La última noche de su historia los encontró exactamente donde debían estar. Marcus estaba asando hamburguesas en el patio trasero, mientras Helena y Emma trabajaban en su pequeño huerto, plantando tomates y girasoles para el verano que se avecinaba. El vecindario a su alrededor vibraba con la magia cotidiana de familias viviendo sus vidas, niños jugando en los patios y el sonido de las conversaciones de la cena colándose por las ventanas abiertas. Helena había aprendido a atesorar estos momentos de paz y normalidad, comprendiendo ahora que eran la verdadera victoria. Morrison cumplía cadena perpetua en una prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. El asesino de Sara había sido llevado ante la justicia, y su hija crecía rodeada de amor y seguridad. Mientras el sol se ponía tras su modesta casa, Helena se dio cuenta de que había encontrado algo más valioso que cualquier imperio empresarial. Había encontrado un hogar. Esa noche, mientras arropaban a Emma, la pequeña niña hizo un anuncio que no sorprendió a nadie. Creo que a mamá le gustaría nuestra familia, dijo con voz soñolienta. Y creo que está feliz de que Helena te haga sonreír de nuevo, papá. Marcus y Helena intercambiaron miradas por encima de la cabeza de Emma, comprendiendo ambos que la sabiduría a veces proviene de las voces más tenues. Más tarde, sentados en el porche, contemplando las estrellas aparecer en el cielo despejado, Helena reflexionó sobre el camino que los había unido. Había comenzado con violencia y miedo, pero los había llevado a algo que ninguno de los dos se había atrevido a esperar. Las segundas oportunidades no eran frecuentes, pero cuando llegaban, lo inteligente era aferrarse a ellas y no soltarlas jamás. Marcus tomó su mano entre las suyas, sus anillos de boda brillando con la luz del porche, y Helena supo que algunas historias sí tenían finales felices. Simplemente tardaban más en escribirse de lo que nadie esperaba.